Buenas, bienvenidos a todos y todas. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Buenas, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. ¿Se me escucha correctamente? Bueno, alguno después que me haga alguna seña a ver si se escucha o no se escucha. Bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar. Buenísimo, muchas gracias por responder. Vamos a comenzar en unos minutitos, a que estamos esperando a que se conecten todas las familias, alumnos, estudiantes, docentes, y sobre todo nuestra invitada de hoy. Una vez más vamos a llevar adelante un Conversemos en Familia. Es parte del programa de Hort en Casa. A ver, vamos a ver si está nuestra invitada de hoy. Ahí está nuestra invitada. Buenas tardes, ahí están conectándose. Hola Natalia. Natalie, ¿cómo va? Todo bien, ¿y vos? ¿Qué se cuenta, Shirley? Bien, todo bárbaro. Qué lindo Bueno, paisaje. me quedé sin wifi, así que bajé y estoy acá un poco con la naturaleza. Esperemos que el 3G se porte bien, 4G. Esperemos, ojalá que sí. Si no, lo solucionaremos como hicimos durante toda esta pandemia que hubo que lidiar con la tecnología. Así Así es, que, no nos queda bueno, otra. exactamente. Bueno, oficialmente damos comienzo a una nueva edición del Conversemos en Familia, un programa de Hort en Casa. Les agradecemos a todos y todas los que están del otro lado compartiendo con nosotros este espacio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Natalie Doreski, es ex alumna de nuestra escuela, es jugadora de hockey y ex integrante del seleccionado nacional de hockey, más conocido como Las Leonas. Así que muchísimas gracias por estar acá una vez más compartiendo con Hort, que ya te hemos convocado en reiteradas ocasiones y siempre estuviste muy predispuesta, así que te agradecemos un montón por eso. Me encanta que me inviten, me siento parte de la comunidad del colegio, fui exalumna, pasé años espectaculares, así que nada, siempre a disposición y nada, me encanta poder transmitir un poco mis experiencias y ojalá que sirvan para muchos chicos. Espectacular. Bueno, ya empezando a tomar tus palabras que dijiste recién y haciendo un poco historia y pensando retrospectivamente, queríamos saber primero qué es lo que vos rescatás de tu formación en la escuela. Yo siempre digo que bueno, el secundario y la ORD fue muy importante en mi carrera deportiva porque me dio la posibilidad de poder estudiar, terminar el secundario y también entrenar. Como que yo inicié mi carrera cuando era estudiante del colegio, y siempre tuve la predisposición de la escuela de poder entender de que, bueno, en mi caso me gustaba hacer deporte, que tenía un potencial de hacerlo a nivel profesional. Digo, en esa época no lo sabíamos, pero ya empezaba como a entrenar en la escuelita del seleccionado, y siempre le encontramos la vuelta de que yo pueda hacer todas las materias, estudiar y jugar el hockey, que es algo que me parece que está buenísimo y que pregono de que uno puede hacer las cosas que le gusten sin abandonar obviamente los estudios, que los conocimientos son las herramientas más importantes que uno tiene para defenderse. Tal cual, tal cual. Y si se pueden combinar ambas cosas, Si se está pueden buenísimo que la combinar, escuela esté predispuesto para eso, para poder ayudar a todo espectacular. aquel que Así quiera. es, yo pude terminar el secundario, pude hacer la facultad también. Obviamente que hay que poner esfuerzo y es difícil congeniar todo, pero creo que si uno tiene el objetivo, y es importante no dejar la educación formal, porque en mi caso el deporte de alto rendimiento no es para siempre. Y no sé, yo soy licenciada en administración de empresas, hice perito, ahora no se llama más perito, ¿cómo es? Gestión. Gestión. Y nada, es importante tener las herramientas para defenderse porque el deporte de alto rendimiento tiene un momento que se corta y bueno, tenés que ver con esas herramientas de todo lo que hiciste, qué haces después. Espectacular.
Bueno, y contanos un poco desde cuándo jugás al hockey y cómo fue que elegiste ese deporte. Eh, Empecé tarde, empecé a los 12 años, yo jugaba al hockey en mi escuela primaria, pero jugaba al hockey, jugaba al tenis, jugaba al handball, jugaba al softball, me encantaba hacer un montón de deportes, y a los 12 años me gustaba y bueno, entré a COAG y ahí me deslumbró, me encantó el equipo, me encantó el grupo de amigas, siempre digo que hacer deporte en equipo está espectacular, es un plus. Yo entré y no es que dije, bueno, quiero jugar a las Leonas, siempre me enganchó el equipo. Y bueno, así fue como arranqué y se me dio la oportunidad de empezar a entrenar en la escuelita del seleccionado y me encantó el equipo de Buenos Aires. Y bueno, y así siempre fui disfrutando de cada uno de los equipos que me tocó integrar. Por eso siempre digo que cualquiera que haga cualquier deporte de equipo es formativo y educativo. Totalmente, sí, sobre todo el trabajo en equipo, el ir aprendiendo juntos y ir desafiándote a Y en distintos un equipo objetivos. siempre te tocan distintos roles, por ahí, no sé, en el equipo del club me tocaba ser más titular y por ahí en el seleccionado no me tocaba jugar ni un minuto. Y bueno, uno tiene que estar predispuesto y saber adaptarse a los diferentes equipos que le tocan y cuál es su rol dentro de ese equipo. Y eso es una de las enseñanzas que me dejó el hockey, poder adaptarme y tratar de ser útil donde me toca en ese momento. Perfecto, sí, esa capacidad de adaptación es importantísima. Después seguramente la retomemos un poquito, pero antes de empezar a meternos en otras preguntas, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue, porque vos dijiste que no tenías el objetivo de llegar a las Leonas, que empezaste a jugar porque te gustaba el deporte, y cómo fue ese momento en donde te convocaron para la selección, qué sentiste, cómo fue ese proceso. Yo siempre lo viví todo muy como eso, paulatinamente y siempre creo que mi secreto fue disfrutar de lo que estaba haciendo. De hecho, hoy sigo jugando en primera ya con mis amigas en una primera C, pero me encanta y la paso tan bien como la pasaba el primer día. Y bueno, fue así que empecé escalón a escalón a estar en la escuelita del seleccionado, que a COAG me había mandado que elegían a 2 jugadoras, y siempre entrené un poquito más que el resto, que por ahí la media de lo de cualquier jugadora de cualquier club. Y bueno, creo que la repetición, el entrenamiento, tener la posibilidad de tener buenos entrenadores que me enseñen la técnica y la táctica, obviamente más por ahí alguna aptitud física, hace la diferencia en algún jugador, pero yo siempre le digo a mis hijos que es clave entrenar mucho, aprender, mejorar. La única manera de aprender es equivocándose. Uno siempre ve cuando por ahí uno gana un campeonato del mundo o cuando uno sale un ascenso con el club, pero no ve todas las veces que uno perdió por detrás. Y bueno, hay que bancarse, perder mucho para poder ganar. Y eso es un poco también una de las enseñanzas que me deja el deporte. Si no sabes perder, nunca vas a ganar nada. Claro, totalmente. Y cuando entraste a la selección, a las Leonas o en las inferiores, ¿hubo algunas rutinas que hayas tenido que cambiar tanto en tu vida o tu alimentación o tu forma de vivir para poder enfocarte en ese objetivo de llegar a entrar en la selección? Yo siempre digo que para de vuelta, porque viste que te entran los WhatsApp en el teléfono, es medio... Sí, 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 hay que sacar todo me, lo que nos disperse me en los atacan, tengo comentarios. que... Vamos de vuelta con la pregunta. No, te preguntaba si en este camino de entrada a la selección, las Leonas en sí, o quizás las inferiores, si tuviste que cambiar algo en tu rutina, en tu forma de alimentación, en tu forma de vivir, quizás la vida, el sueño, el estudio, o algo particular. Yo siempre traté de un poco hacer la vida que hacían todos mis amigos, o sea, me tocaba entrenar un montón, pero me gustaba salir, obviamente que me cuidaba antes de un partido, pero después salía, jugaba, disfrutaba, pude irme de viaje egresado, como que traté teniendo el alto rendimiento, pasarla lo mejor posible y tener una vida normal como tenía el resto. Pero me tocó vivir la transformación del hockey argentino, donde tuvimos que modificar un montón de hábitos. Digo, para el hockey argentino haber sido podio durante 20 años se tuvieron que modificar un montón de cosas, y eso creo que fue el gran éxito de los entrenadores, head coach, no sé, Cachito Vigil, Luis Ciancia,
vinieron con un proyecto donde cambiaron todos, de pasar de entrenar a entrenar de noche, empezamos a entrenar de día, de pasar de entrenar, no sé, antes entrenaba, había un torneo y se entrenaba unos meses antes, a hacer un equipo que entrenaba 365 días al año. Hay un montón de hábitos que se modificaron a nivel equipo, que eso hizo que hoy el hockey argentino tenga el éxito que tuvo, y que no sea un entrenador y que no sea una jugadora, sino que sea un proceso y un formato que le dio éxito al hockey argentino para hacer un equipo podio durante 20 años. Entonces, lo que quiero decir con esto, que cuando uno rompe un formato, modifica cosas, nada, ahí está el éxito. Y el éxito no es solamente un campeonato, sino son 20 años de haber modificado un montón de hábitos. Sí, sí, ese pasito a pasito que después te llega a una gran victoria que quizás no se ve esas cosas. Pasito a pasito, invisible, decir, bueno, en vez de entrenar de noche, entrenamos de día. ¿Por qué una jugadora de hockey tenía que meterse en un gimnasio? ¿Por qué tenía que modificar la manera de entrenar? O sea, en ese momento, te hablo en el año 2000, justo ahora fueron 20 años de Sydney, que yo ya ahí estaba en el proceso. Nada, fue transformarnos en atletas, era de ser jugadora de hockey a transformarse en atleta, y toda la transformación que lleva a eso, y hoy sin duda las chicas que están en el seleccionado son mucho más profesionales que lo que éramos nosotros, y va a seguir en esa línea. Antes, un jugador de hockey con jugar técnica y tácticamente bien le alcanzaba. Hoy si no juega técnica, táctica, física, mentalmente, no le alcanza. Entonces, tiene que ver con eso, con no transformarse para estar a la altura de donde quiere estar. Espectacular, clarísimo todo. Y acá nos empiezan a llegar algunas preguntas, y una gran inquietud es si es importante el club en el que estabas vos anteriormente para poder llegar a la selección, o si es indistinto eso. Yo siempre digo que sin mi club no hubiese llevado nada, es fundamental el club, es tus amigos, es tu casa, es tu apoyo, es que cuando jugás poco te acompaña, es quien me dio la oportunidad de estar ahí, es también tu equipo donde uno dentro del seleccionado se tiene que lucir para jugar bien, es todo. O sea, creo que todas las jugadoras de seleccionado tienen que estar eternamente agradecidas a su club. Hermoso, sí. Sí, al fin y al cabo es donde uno se originó, y Es si no, donde no uno hubiese nació, es llegado a su eso. casa, o sea, sin eso no llegás, es tu familia. Espectacular. Mis amigas, yo siempre digo, jugué yo, pero podría haber jugado cualquiera. Claro. Bueno, te cuento de paso que acá nos están viendo, y de paso agradecemos a las familias de Ort, tanto de la sede Almagro como de la sede Belgrano, de primaria y de secundaria, y a las familias de Ort Rosario también, que están viendo esta transmisión. Y les comento para los que entraron más tarde, estamos conversando con Natalie Goreski, que ella es ex alumna de nuestra escuela y también es ex Leona. Y retomando un poco, antes hablaba sobre las frustraciones, pero también sobre las victorias y las cosas lindas que te da el deporte. En tu carrera profesional nosotros podemos reconocer el campeonato mundial del 2002 y los panamericanos del 2003. Contanos un poco qué se siente haber tenido ese reconocimiento, esa experiencia, ese logro, ese trabajo en equipo, que quizás uno cuando está, no sé, en la tribuna de la cancha o viéndolo por tele, como espectador, dice, esto es espectacular, y tiene una alegría tremenda. Bueno, ¿qué se siente ser la protagonista de ese momento, esa experiencia, ese logro? Y por ahí mirándolo 20 años, o sea, ahora adelantado o hacia atrás, no sé cómo se dice, sin duda privilegio. O sea, privilegio por haber tenido la suerte de haber estado en ese torneo, en ese torneo que fue icónico, donde por ahí se pudo visualizar toda la transformación del hockey argentino, que fueron parte de un montón de jugadoras. Y bueno, yo tuve la suerte de en ese torneo haber estado, no sé si con más capacidad o es eso, es estar en el momento justo y hacer las cosas en el momento justo. Y bueno, haber vivido eso, la transformación del hockey argentino en primera persona fue increíble. O sea, yo me acuerdo que fue mi primer torneo internacional, viajar, jugar todo el campeonato y encima volver y ser campeona del mundo, o sea, en el momento fuertísimo, o sea, ni lo podíamos ni creer, pero fue un torneo que del minuto 1 al último lo disfrutamos
todo, y no importaba si yo era la jugadora más chica o la más grande, todo fue disfrute, todo funcionó. Siempre digo que es muy importante que cada una, teníamos 3, 4 camadas, y cada uno aportaba lo que tenía que aportar, los entrenadores, cuerpo técnico, dirigentes, y cuando un equipo funciona en armonía, nada, los resultados se visibilizan. Y también donde un equipo donde cada uno deja los egos de lado, que digo, es difícil en los equipos que cada uno, el ego, si jugué 5 minutos más, menos, ahí lo importante era el equipo. Y bueno, esas son las pequeñas cosas invisibles que por ahí uno no la ve, de por qué se logra un resultado. Una de las cosas es eso, no era un equipo egoísta, sino que se jugaba en equipo verdaderamente. Y que pasa, y es inherente al ser humano, digo, uno no quiere, pero digo, esas cosas en los equipos pasan. Y creo que cuando Sí, los sí. procesos tienen éxito es porque esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia. Totalmente. Sí, esto me parece muy importante, que a veces es muy difícil porque es inherente a las emociones del ser humano, de dejar el ego y poder pensar en el bien del equipo, más allá de si yo juego mucho o si juego poco, sino en, bueno, qué es lo que el equipo necesita en este momento para poder llegar a lo que llegaron. Y eso como equipo me parece que lo habrán trabajado un montón. Sin duda, creo que era, o sea, en el seleccionado era eso, era entender que uno, eso, a veces yo me acuerdo, jugaba de suplente, entraba 30 segundos y tenía que marcar una china, y mi único rol era que la china no toque la pelota, pero bueno, yo tenía que hacer eso, ¿entendés? Y bueno, las cosas se dan por algo también, ¿entendés? Y bueno, son todos esos pequeños detalles invisibles a los ojos de todo el mundo que después se visibilizan en una medalla. Espectacular, está muy bien. Y si bien esos fueron tus mayores logros en la carrera, sabemos que en el deporte, si bien solemos ser muy exitistas y vemos solo los logros y las cosas buenas, eh, también sabemos que no pudiste llegar a los Juegos Olímpicos, perdón. Que quizás era otro de tus objetivos, que quedaste justo ahí como en la puerta de entrada. Y quería, si querés, si tenés ganas, que nos cuentes un poco cómo fue ese momento y si aprendiste algo también de esa situación. Seguramente aprendí más de no lograr Atenas que de haber viajado en el 2002, porque a veces uno cuando consigue los objetivos por ahí se marea y cree que, Dios, de los fracasos siempre se aprenden. Y bueno, fue un torneo que di todo y no lo logré, pero me acuerdo que había viajado a la gira previa a Valencia, eh, y yo estaba ahí con las chicas y todas iban a Atenas y yo me volví a Buenos Aires, y había leído una frase que decía, se puede cambiar de vida solo cambiando actitud. Y bueno, yo ahí lo que traté fue de disfrutar de, bueno, ser la jugadora 17 del mundo, saber que no podía estar adentro. Y bueno, y aprendí también que uno a veces intenta de todas las formas algo y no lo consigue en ese momento, pero eso no significa que uno no aprenda o no sé, después me di el gusto de viajar de afuera, de visitante con mi socia a nivel trabajo, a Juegos Panamericanos, a Juegos Olímpicos, y pienso seguir yendo, y un poco tiene que ver con ese challenge de hoy, que sigo disfrutando del deporte, del marketing, de todas las cosas que me gustan, desde otro lugar. No pude desde atleta, ya veré cómo lo vamos disfrutando desde otro lugar. Está bien, pero la vida siempre da revancha, así que de alguna u otra La vida de manera te revancha vas era a lo que repetir. hablábamos antes, si uno se adapta, se transforma, tiene posibilidad de seguir pasándola bien. Sí. Y además me parece que está bueno poder contarle a todos los que nos están viendo que el deporte, si bien se pueden obtener un montón de cosas, no siempre todo sale bien, aunque uno haya dado todo de sí y haya trabajado el 100%, a veces no alcanza y eso no significa que seas mala jugadora. No conozco deportista de alto rendimiento que no haya pasado un momento difícil o que se haya quedado afuera, o que no se haya lesionado en un momento. Es parte de la vida del deportista, te diría que es parte de la vida de todos, pero bueno, por ahí en el deporte queda muy visibilizado porque no hay vuelta atrás. Pero bueno, tenés que aprender de eso y sobrellevarlo. A veces se vuelve a dar que uno puede volver a jugar en un mismo torneo y otras veces no. Bueno, y es ver uno cómo reconstruye con ese aprendizaje. Totalmente, sí. Uno también aprende mucho de las frustraciones también, así que Es me que era parece lo que importante. hablábamos antes, si vos, no sé, no capitalizás una derrota y te crees que sos, no sé, en CISAB la mejor jugadora,
y bueno, seguramente vas a aprender de las derrotas, lo hablábamos el otro día, para uno ganar una final o poder jugar un playoff, tiene que aprender a perder una final para después poder ganarla, porque la experiencia es muy importante en cómo uno pasa esos procesos, esos nervios. Digo, es normal uno jugar una final y estar nervioso, y bueno, cuando juegues una final y estás nervioso, la próxima tratarás de manejar tus nervios para estar más tranquilo. Claro. Sí, me acuerdo que habías comentado que antes de ganar el campeonato mundial habían perdido el año anterior. Claro, yo jugaba ahí el Mundial Junior y ahí jugamos la final del Mundial Junior en Buenos Aires a cancha llena, íbamos 2-0 ganando, y decíamos, no lo podemos perder, no lo perdemos, teníamos un miedo en el entretiempo, nos mirábamos las caras, y bueno, 2-2 nos empata Corea, perdimos por penales, y al año siguiente era otro equipo, nosotras éramos 4 juniors ahí, y bueno, tuvimos la suerte por penales ganar. Entonces, un año después tuvimos la revancha, de que la historia sea diferente. Espectacular. Bueno, sí, ese aprendizaje valió la pena para después haber logrado lo que lograron. Así es. Bueno, y acá llega otra pregunta que comentan, ¿cómo pudiste organizar tu vida deportiva cuando comenzaste? O sea, los horarios, la escuelita del seleccionado, las responsabilidades, organizar todo ese Tetris para que todo te entre en el día. Y no, como trataba de hacer todo, no sé, iba al colegio, del colegio me llevaba el palo, me iba a entrenar, después volvía, estudiaba, o después cuando yo era más grande iba a la facultad, entrenaba a la mañana también, siempre el palo, la mochila, me tomaba el subte, me iba a la facultad, volvía a entrenar, después cuando me fui a jugar afuera, rendía las materias a distancia, no sé, siempre intentando de vuelta, de ver cómo podía hacer las cosas, para no perderme, para tratar de perderme nada, poder estudiar y poder entrenar. Claro, bueno, pero si se quiere, se puede. Existe la se manera puede, de hoy creo todo. que, o sea, yo tenía un entrenador en ese caso, Cacho, que pregonaba que los jugadores estudien y ordenaba eso, ahí sí dependés, hoy ya en día el entrenador seleccionado que puede ordenarte los horarios, pero también hoy ahí se puede estudiar a distancia, digo, ahora con todo lo que está pasando, que también hay una nueva manera, creo que hay que buscarle la vuelta y creo que uno también tiene que querer hacer ambas cosas, pero es clave, porque la carrera del deportista, o no sé, hoy hay disciplinas diferentes, no sé, si uno quiere ser streamer, hacer esports, tiktoker, no importa lo que uno quiera hacer, la educación formal me parece que también es importante para tener herramientas para después. Perfecto. Bueno, y ya relacionando un poco esto que decías de la vida profesional con con tu nueva carrera, pero tratando de linkear las dos cosas, una de las cosas que se valora hoy en día es mucho el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que de hecho nosotros en la escuela lo pregonamos mucho, se hacen actividades constantemente entre distintos cursos, distintas orientaciones, entre el mismo curso, pero mucho el trabajo en equipo y el colaborativo. ¿Cómo podés ver reflejado eso, tanto en los equipos que participaste como en tu vida profesional hoy en día? Y el equipo es clave, el equipo enriquece, uno puede tener una visión y otro tiene otra, y el otro tiene otra, y uno tiene unos skills, uno de una manera, el otro de otra. Nací en equipo y me parece clave, y hoy trabajo un montón de proyectos que tienen que ver con la formación de equipo para un montón de disciplinas, para un montón de marcas, entendiendo qué es ese requerimiento y cuál es el equipo que hace falta para resolver ese conflicto. Y hoy en día mencionaste que estás trabajando en el marketing deportivo, ¿no? Sí, hace ya 14 años que fundé con Cori, mi socia, 5 Yardas, las dos veníamos del mundo del club, que es una productora de contenidos vinculadas al deporte y al entretenimiento, donde generamos proyectos que tratamos de acercar el mundo de las marcas al deporte, bueno, y al entretenimiento, como mencioné. Hoy con toda la transformación digital, no sé, trabajando, por ejemplo, proyectos de cómo podemos hacer entrenamientos de running digitales, también estamos con todo un proyecto de esports, viendo cómo podemos hacer que los deportes electrónicos tengan una combinación con el deporte al aire libre y uno pueda hacer
esports, pero también cuide su salud, tenga horas de pantalla controladas. Me parece que está bueno meterse desde adentro en los proyectos y construir. Bueno, y por ejemplo, todo el proyecto de Stone me tiene muy entusiasmada, y en esto que hablabas del equipo colaborativo, parte de mi equipo es el Peque Schwartzman, que está buenísimo, que tiene un empuje bárbaro, Diego, y que es consumidor de eSport y le puede aportar un montón de cosas a los chicos. También estamos con un proyecto de armando una Sportech, de cómo podemos a través de la tecnología acercar conocimiento a la gente para que pueda aprender de deporte con tecnología interactiva. Y bueno, nada, con un montón de cosas que están buenísimas. Y nada, me encanta conocer gente que tiene pilas, que es profesional, que tiene ganas de hacer cosas diferentes. Nada, en un país que hay que ser muy creativo. Totalmente, totalmente. Y hoy, bueno, dijiste que estabas trabajando en muchos proyectos, pero ¿hay alguno en particular que te tenga más motivada o que te desafíe más? Bueno, en general me motivo si encaro el proyecto es porque me gusta con las marcas con las cuales trabajamos en 5 yardas. Me gusta ponerme a pensar cómo piensa un corredor o cómo piensa alguien que consume fútbol, o cuando organizamos, no sé, para Gatorade los torneos para adolescentes de 5v5. Me divierte siempre tratar de ponerme en el lugar del otro, en lugar de esa disciplina o de ese consumidor, y entender, bueno, cómo podemos generar un valor agregado, cómo podemos generar una experiencia, ya sea física, ya sea digital, ya sea hoy por redes sociales. Entender también cuáles son los nuevos medios, los canales van cambiando todo el tiempo, y bueno, uno tiene que entender cómo genera ese engagement con ese consumidor para lograr algo diferente y dar una experiencia diferente. Creo que volvemos al inicio de lo que soy yo, de que me gusta unir las cosas, unir las pasiones, y pasarla bien, y eso trato de hacerlo en el trabajo y para las marcas que trabajo. Justamente estaba por comentarte eso, como tu capacidad de conectar las dos cosas que te gustan, porque quizás uno cuando, no sé, yo no fui parte de las Leonas, pero digo, uno como deportista cuando quizás decide terminar su carrera, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Como, No, porque pero toda mi vida lo único que hice fue jugar al hockey. Si bien vos seguiste estudiando, como tu mayor tiempo era jugar al hockey y eras como especialista en eso. Entonces, esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y vos lograste combinar las cosas que te gustan. me costó un montón, me recibí, quise trabajar mientras jugaba en el seleccionado, que como que no logré que por ahí una empresa entienda, que me dé la posibilidad, la flexibilidad. Ahí empecé a trabajar en una empresa donde generaba contenido para charlas motivacionales, que me re gustaba, pero no sabía muy bien qué quería hacer. O sea, estuve 6 meses dando vueltas, sabía lo que no quería hacer, sabía que no me gustaba ser entrenadora, sabía que me gustaba el deporte, sabía que no me gustaba como los paquetes cerrados, y empecé como a anotar todas las cosas que me gustaban, y hasta que un amigo publicista me dijo, pero no entiendo por qué no haces marketing y deporte. Le digo, pero yo no tengo experiencia en deporte. ¿Cómo no tenés experiencia en deporte? Yo no me da cuenta. Y bueno, y así fue un poco, me nació 5 yardas, necesité la ayuda de otro para ver que había tenido 20 años de experiencia en algo que no me daba cuenta. Sí, como si vos no tenías experiencia en el deporte, ¿quién la tenía, no? Es que no me da cuenta, siempre la tuve como jugador, y bueno, era salir de eso y ver que había aprendido mirando desde otro lugar un montón de cosas que yo no me daba cuenta, y bueno, sumado obviamente a la parte académica. Y fue juntar eso y también de armar algo que por ahí no estaba. Yo veía por qué no se podían unir, si me gustaba el deporte, me gustaba el diseño, me gustaba la comunicación, y sentía que eso siempre estaba desintegrado. Y bueno, siempre traté desde el 5 yardas armar algo que eran con las cosas que me gustaban a mí, por lo menos. Espectacular, nada mejor que poder unir dos pasiones que a uno le gustan para poder seguir desarrollándose e invirtiendo su amor en otro lado, quizás ya no dentro de la cancha de césped, sino que ahora tu cancha es otra, que es el marketing deportivo. Y el primer evento que hicimos fue el lanzamiento de la camiseta de Adidas para las Leonas, y bueno, nada, fue como un pequeño paso, y después ya empezamos a abrir ahí y a aprender de otras disciplinas. Bueno, qué lindo que tu primer proyecto haya sido relacionado a las Leonas también. Sí, aparte era con amigas, yo ahí ya todavía casi que jugaba, éramos pares, pero estuvo bueno.
Qué lindo. Bueno, y acá siguen llegando preguntas y comentarios y preguntan si tenés alguna anécdota o algún momento especial que nos quieras contar y compartir que hayas tenido en la selección. Si recordás que se te venga así como rápidamente a la cabeza. Ya, Supongo que qué habrás sé tenido un yo. montón, pero Es tan difícil y amplia la pregunta que no se me ocurre, pero siempre me acuerdo de algo que cuando volvimos de Perth de haber ganado el Mundial, nada, nosotros no creíamos que el hockey se había vuelto popular. O sea, por ahí Shirley, vos ya naciste en otra generación y lo viste, pero digo, nosotros salíamos si había que festejar en el Clarín si había una noticia de hockey en 4 líneas y de golpe ser tapa de los diarios que llamabas a Buenos, o sea, me acuerdo en la escala de Chile que habían hecho un especial de las leonas y nosotras no lo podíamos creer, un olé con especial de las leonas, nos habían invitado a la Casa Rosada, íbamos en el subte con Clau Burkhardt y decíamos, somos tapa de diario, vos sos consciente de eso, ¿entendés? Entonces, nada, haber vivido esa transformación, por más que una explosión mediática en primera persona, nada, estuvo buenísimo. Pero bueno, siempre uno con los pies sobre la tierra y sabiendo lo importante que era, nada, jugar, hacer las cosas bien, ser parte de un equipo, y todos los aprendizajes que hablamos antes, más allá de lo lindo o el mismo mediático o de haber conseguido un resultado. sí. Igual es verdad, ahora que mencionás, voy a delatar mi edad también, Sí. pero me acuerdo que estaba haciendo un proyecto para la escuela sobre las leonas, porque a mí me gustaba mucho el hockey, y no había tanta información de campeonatos, de esto, del otro, hasta que en el 2002 salieron campeonatos y de pronto era, no paro de encontrar artículos de cosas que mencionan algo que Éramos un era muy reconocido el fútbol, el básquet, el rugby, pero las leonas no tenían ese nombre tan importante de reconocimiento que creo que ustedes lograron ponerlas en tapa de todo, no solo de los diarios, sino en la mente de la gente que existen las leonas. Y creo que fue un momento, un equipo que visibilizó una historia de un deporte. Digo, a veces hace falta un hito deportivo para que se visualice. eh, Digo, las leonas se entrenaron cuando no se llamaban las leonas. Siempre, si vos vas al cenar, ni siquiera las leonas. Cómo entrenan los atletas argentinos en silencio, sin medios. De golpe vienen en los Juegos Olímpicos y todo el mundo se acuerda, pero digo, el deportista entrena en silencio todos los días. Claro, totalmente. Bueno, y para ir cerrando, alguna recomendación o algo que le podrías decir a algún chico que está o chica que está ingresando en el deporte y quiera saber cómo, algo que le quieras recomendar o decir algo. Que se divierta, que disfrute en equipo, que la pase bien, que no piense en el resultado final de querer ganar un campeonato. Eso es el resultado de uno pasarla bien, entrenar, 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 entrenar más que el resto. Y que si uno la pasa bien y da su máximo, seguramente va a ser exitoso en el deporte. No sé en qué equipo, en qué categoría, y que cuando sea grande, nada, va a estar contento del aprendizaje que tuvo. Es mucho más simple por ahí de lo que el mundo mediático lo hace. No hay tanta diferencia entre un jugador que juega en una selección y juega en un club. Yo creo que en pasión uno seguramente son todos muy parecidos. Por ahí la diferencia es la actitud y la aptitud para superar los fracasos y seguir adelante. Tiene que ver con eso, con pasarla bien, y si uno la pasa bien y disfruta, eso ya es ganar. Espectacular, hermoso mensaje y sobre todo eso, como la capacidad de levantarse y seguir probando por más de que no salga y a algún lado va a llegar. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Natalie, una vez más por la predisposición que siempre tenés para con nuestra escuela. Ya nos habías ayudado en el principio de la pandemia, dándonos unos ejercicios de cómo entrenar en casa. Y demás cosas que siempre diste por la escuela, así que estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias a todos y todas. Antes de cerrar, si querés mencionar tu página de 5 yardas o tu Instagram, que acá también están preguntando para poder llamarte. @5yardas, 5 con letras, todo con letras. Nada, escríbanos, nos encanta que se sume gente, proyectos, todos bienvenidos.
agradecerle al colegio, como dije, me siento parte. Y bueno, Shirley, cuando quiera jugamos a Coaxisab, te esperamos. Me encantaría. Así que cuando la pandemia nos permita, armamos un amistoso. Cuando la pandemia nos permita, lo armamos. Bueno, muchísimas gracias a Bueno, todos y gracias a todas. ustedes y estoy acá a disposición. Un beso para todos. Chau, chau. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo y nos vemos en el próximo Conversemos en Familia. Adiós. Chau, chau.